Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este directo de Mindalia.com. Mi nombre es Dalai y soy vuestra presentadora de hoy en un espacio súper interesante con una pregunta que nos deja Eva Espina, nuestra invitada en esta charla. Ella nos dice, ¿qué hay más allá del más allá? Así que junto a ella vamos a estar descubriéndolo hoy. Voy a hablaros un poquito de su currículum. Bueno, más que nada debéis saber que Eva Espina es medium y también es escritora, así que os invito a que podáis después de esta charla conocer más acerca de ella en su perfil. Y bueno, precisamente como os decía, para los que os vais incorporando, vamos a estar hablando de qué hay más allá del más allá, qué cosas podemos encontrar donde ya creemos que no existe nada más, ¿no? Así que bueno, voy a invitarla a esta charla. A ver si conseguimos que entre. Y mientras tanto, os recuerdo, como siempre, que podéis dejar todos vuestros comentarios, vuestras preguntas en el chat en directo, que está disponible abajo a mano derecha, tiene como un simbolito de interrogación en el centro, y ahí Eva va a estar contestándoos dentro de unos minutos. Estoy intentando mandarle la invitación, pero de momento no conseguimos. A ver si ahí se puede conectar. También pediros, como siempre, que podáis apoyar a Mindalia y a todos sus especialistas dejando comentarios en este vídeo, que va a quedar también en nuestro feed de Instagram en diferido, compartiéndolo, dándole me gusta, y así nos ayudáis a que este mensaje siga expandiéndose. Hola Eva, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo hoy. Hola. Igualmente, muy encantada y agradecida por esta invitación, por este espacio y bueno, y a todos los que se Seguro que están vamos sumando. a tener mucha gente en este directo en el que vamos a estar hablando. Bueno, Eva, a mí esta pregunta me apasiona y me deja como un poco loca, ¿no? ¿Qué hay más allá del más allá? Entonces, si te parece, para empezar, vamos a definir qué es el más allá y ya partimos de esa base. Sí, bueno, dentro de la visión espiritual o esotérica o desde el mundo de la energía, usamos las palabras para definir y para encuadrar algunos entendimientos. O sea, el lenguaje nos sirve como para organizar un entendimiento, pero entonces el más allá podemos decir que es ese espacio que desde lo humano se torna o se piensa como algo desconocido, en donde habita el espíritu, habitan las almas, ¿no? Más allá de este plano, más allá de esta dimensión terrenal, más allá de esta tierra, ¿no? Entonces, cuando el título de la entrevista nos invita un poco a reflexionar, que en ese más allá hay incluso más allá de esa forma, ¿no? Porque siempre pensamos en la polaridad, siempre la mente tiende a llevarnos a pensar en lo dual, en la idea de cielo-tierra, ¿no? Arriba, abajo, pero en verdad las dimensiones que hay en el más allá son múltiples. El universo del espíritu nos invita a profundizar y en esa invitación hay muchas experiencias diversas que nos van constatando a través de canalizaciones, a través de visiones o incluso de viajes astrales, que en realidad ese universo es mucho más rico de lo que conocemos y sabemos. Wow, ¿no? entonces hay un universo precisamente infinito de cosas que desconocemos, pero no porque no las conozcamos o no las veamos quiere decir que no existan. Totalmente, totalmente. Que no las vemos con el ojo, con los ojos del cuerpo, pero sí las vemos con los ojos del alma, con nuestro tercer ojo, las podemos percibir a través de nuestra energía psíquica. Somos seres infinitos, somos seres energéticos, sabemos que estamos en un campo cuántico y que esa unidad de la que tanto hablamos tiene que ver un poco con
con esa red psíquica, ¿no? No solo la Tú nos física. planteabas también en la descripción, ¿no? Un poco de esta charla, que desde tu vínculo como medium podemos saber qué habita el más allá. Y yo te pregunto, ¿qué habita el más allá? ¿Qué experiencias como medium has tenido tú para poder decirnos, sea ciencia cierta, porque lo he vivido, lo he experimentado, que en el más allá habita esto? Bueno, a través de experiencias lo que confirmé es que existe una porción de nuestra conciencia expandida, que es lo que conocemos como el alma, que sigue recordando ese yo que fue, que es lo que decimos, ok, se presentó una abuela, se presentó mi padre, se presentó mi madre fallecida. En realidad eso es una extensión de su energía. Cuando esa energía álmica deja el cuerpo, trasciende esa ventanita del lado. Se va a esa dimensión paralela que estamos hablando, que le decimos más allá. Entonces, muchas de esas conciencias, muchos de esos espíritus o almas, porque les podemos llamar como queremos, están en esa dimensión por diversas razones, no todos están ahí por lo mismo, muchos de ellos están comenzando ese viaje de trascendencia del postmortem, otros están pendientes de alguna circunstancia o situación que todavía no terminan de integrar en el plano de su propia conciencia. No quedan anclados por cuestiones de la materia, sino que por su propia evolución álmica están pendientes de algunas resoluciones o cuestiones para poder seguir ese viaje a casa, ¿no? A través de esa disolución. Porque a medida que el alma sigue expandiéndose y sigue atravesando dimensiones, lo que conocemos como el regreso a la luz, como el regreso a casa, lo que va dejando atrás es todo concepto, toda identificación con el yo. Em, Quiero recordar a todas las personas que nos ven que podéis dejar vuestras preguntas en el chat en directo que está abajo a mano derecha y tiene como un simbolito de interrogación. Ahí me va a ser muchísimo más sencillo encontrarlas después para poder pasárselas a Eva. Eva, me estabas comentando, nos estabas comentando a todos que a veces esas almas se quedan ancladas de alguna forma a este plano porque les ha faltado quizá por resolver algún conflicto o de alguna forma no se sienten preparadas para avanzar. Cuando eso sucede, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para facilitarles esa transición o es algo que ellos o ellas como almas tienen que hacer individualmente, ¿no? Bueno, a mí me gusta mirar ese tipo de conflictos, siempre digo que me considero una medium genealógica, porque todos los mediums tenemos como cierta facilidad, como algunos canalizan más datos, otros pueden encontrar cosas, aunque tal vez todos en algún punto podemos acceder, ¿no?, a esa información. Después hay como un camino que se va abriendo personal, que es el propio, como la propia misión, y a mí se me da lo genealógico. Entonces, dentro de la visión de lo que yo comparto en las sesiones y voy viendo como testigo de esas reparaciones, de eso que queda pendiente, muchas veces quedan conflictos familiares, vinculares, conflictos que tienen que ver con el campo emocional. Entonces, tal vez la persona muere, traigo un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo atendí y este papá había muerto mucho tiempo atrás, pero con distancia con sus hijas. Había tenido varias hijas, unas de un matrimonio, otras de otro. Y entonces en esta consulta ella intenta como un poco comunicar con este padre, pero en el momento de la comunicación no abrió su emoción, no hubo un contacto entre ellos. Fue como si yo hubiese traducido a una persona que desconocía a la otra. Entonces, en ese espacio, cuando la conversación empieza a abrirse y la persona empieza como a compartir un poco más también lo que ella siente, se abre este conflicto, en el cual ella nombra de que se había sentido abandonada por este padre y relata, bueno, toda esta historia familiar. Entonces, recién ahí, cuando esa información aparece, se empieza a abrir la energía del campo, que para los mediums es como si
se aclarara el panorama, como si empezara a verse con más claridad la información, incluso a recibirse más claro el mensaje. Y es en ese momento en el cual realmente se pueden conectar y él le puede pedir disculpas, y es ahí cuando esa información, porque al final toda esa información hace un match, y es ahí cuando yo digo, ok, esta conexión se dio, esta comunicación tuvo el sentido que tiene la mediunidad, por lo menos como yo la veo, ¿no? Como yo la observo. Hay algo que había quedado latente en esos cuerpos álmicos, en esos cuerpos emocionales, en esos campos gravitatorios que unifican la conciencia. Entonces, cuando se hizo consciente esa información de que también él había tenido una historia que fue como fue, que también venía de dolor, ¿no? Bueno, cuando se fue abriendo todo y tal vez esa hija comprendió o asimiló algo, no lo sé, porque no estuve en ella, ¿no? Pero sí fui testigo de ese movimiento, realmente siento que es eso lo que se repara. Entonces, yendo a tu pregunta, claro, podemos hacer, pero no es un hacer desde el ego, sino que es un hacer desde la presencia, a comprender que muchas veces, tal vez, si soñamos mucho con un familiar, si sentimos que hay algún familiar o alguna alma fallecida conocida, porque a veces no tienen por qué ser familia, ¿no? Digo, el amor une más allá de la sangre o de lo biológico. Muchas veces eso es como un llamado, a bucear un poquito ahí si hay algo que quedó, como quien dice, por decir, por expresar, ¿no? Eva, otra pregunta que me surge es cuando esas almas de alguna forma no están estancadas o no están atrapadas, no sé si podría llamarlo así, y han llegado a la luz, como tú lo podías poner antes de ejemplo, ¿podemos seguir comunicándonos con esas almas o solo podemos comunicarnos con las almas que por alguna razón están en ese trance entre una dimensión y la otra? En realidad la comunicación siempre es posible. La diferencia entre estas almas que podemos decir, ¿no? Ancladas, ¿no? Detenidas, que en realidad es una forma de nombrar, ¿no? Como, lo diferente es que hay una cierta predisposición y búsqueda al contacto. Lo diferente con otras almas que quizás ya continuaron ese viaje, y cuando decimos ese viaje es seguir andando esos planos dimensionales en los que su holograma que es como su cuerpo energético, idéntico a como era su cuerpo físico, empieza a disolverse. Entonces, esa alma empieza a recordar que no solo fue ese ser humano y que vivió en la Tierra, sino que quizás accede a memorias de otras vidas, accede a memorias como eh, superiores de su existencia, empieza como a recordar su unidad. Entonces, con esas almas que quizás ya han, y uso las comillas porque todos son términos, a veces las palabras quedan chicas para estos ámbitos, y podemos seguir en contacto, pero lo diferente es que es como si el contacto fuese un momento, un instante, y se van. Es como si fuese más liviano, eh, como si aparecieran tal vez en momentos más en formato de señales, ¿no? Tal vez un día que hay algo importante por vivir o un día en el que les necesitamos. Entonces es como si aparece una ráfaga de su presencia, pero luego eso se diluye. En cambio, es muy distinta la connotación de un alma que está requiriendo esa cercanía, ¿no? Ya sea con la persona o con la Eva, ¿qué situación. papel juegan nuestros sentimientos o nuestro apego cuando un alma se va? Pongo un ejemplo, ¿no? Para que todo el mundo nos pueda entender. Imaginemos por un momento que hay alguien a quien yo quiero que fallece y yo no puedo superar esa pérdida, no puedo aceptar esa pérdida, vivo en un duelo constante. Esa energía mía de alguna forma se proyecta a esa alma, influye en la evolución de esa alma. Eh, Influir en la evolución no, pueden percibirlo, pero recordemos que desde la visión del espíritu, tanto el nacer y el morir son
eventos que están pactados en el proceso que llamamos vida, ¿no? Que llamamos tierra o cuerpo. Entonces, otro de los procesos que está pactado y que conocemos y que heredamos y que aprendimos y que vivenciamos, seamos, o sea, exista el vínculo que exista, es el del dolor. Si estamos en la materia, conocemos el dolor. Entonces, pensar que el extrañar o que el sufrir un duelo va a condicionar el proceso evolutivo de un alma puede llegar a ser muy egoísta para quien lo está atravesando, ¿no? Egoísta en el sentido de condicionante, no egoísta, condicionante. ¿Por qué? Porque decís, uy, no, no puedo sentir esto que siento. Entonces, para el alma la libertad siempre está en la apertura. Entonces puede que ese hijo, puede que ese vínculo, ya sea marido o quien fuese que está al otro lado, en ese más allá, reciba y sepa que esa persona le extraña, aún le llora o lo que fuese. Puede que en los mensajes aparezca un yo estoy bien, un no me extrañes, un volver a sonreír, ¿no? Cosas que han pasado en sesiones. Pero yo no comparto la visión de que sea un condicionante para el proceso evolutivo, porque el libre albedrío nunca lo perdemos, ni Otra aquí ni allá. pregunta que me gustaría hacerte, todas estas últimas preguntas te las hago por si hay alguien que nos esté viendo ahora mismo y que pues le gustase contactar contigo para poder hacer una sesión o para poder ponerse en contacto con alguien que ya trascendió, que está en el más allá. Em, lo que quiero preguntarte es, ¿cualquier momento es bueno para ese contacto? Es decir, ¿cuándo es el momento ideal para que yo decida a través de ti como medium contactar quizá con una amiga, con alguien que falleció? Es importante respetar un tiempo prudencial para que nuestras emociones no estén muy agitadas. ¿Cómo lo sueles manejar tú? Y en mi opinión, o sea, siempre, esto es como mi criterio, para mí hay que esperar un tiempo, y si es posible un año, sí. Lo que no significa, ¿no? Lo que no significa es que quizás a los días ya estés soñándole o una persona de la familia pueda percibirlo o el mensaje se haga llegar, ¿no? Es como, pero dentro de lo que como medium eh, comparto, yo siempre llevo como un poco la bandera o trato de manejarme con un criterio lógico y crítico, y respeto mucho el duelo porque soy una persona que se crió, fui una niña en duelo. Entonces entiendo que hay cosas que hay que surcarlas, porque si no el proceso psíquico no puede abarcar tanto. Entonces, a mí me gusta decir, bueno, está bien esperar un año. Lo que no significa es que igual no haya habido muertes cercanas y al poco tiempo recibí un mensaje y lo he dado, ¿se entiende? Pero lo que me parece importante es decir, bueno, ahora, en este momento en el que la muerte llegó, el alma que se está yendo necesita hacer su proceso. Si viene a comunicarse, es una energía, es una predisposición, porque hay algo que invita ahí. Pero si no está buscando la comunicación y nosotros necesitamos y tal vez forzamos esa comunicación, podemos estar siendo avasallantes con el propio proceso del dolor y de aceptar que esa persona ya no está, justamente eso, ¿no? Aceptar que no está. Y por otra parte, no acompañar ese momento del trascender. ¿Por qué? Porque en el momento del trascender, apenas la muerte llega, hay un periodo de 9 a 21 días en el que podemos acompañarles, ¿no? Brindándoles honra, hablándoles, guiándoles para que confíen, para que se entreguen a esa guía, a ese camino, para que se muevan hacia donde sientan que hay paz, ¿no? Porque ingresan como en un estado de sueño, ¿no? Es como si ingresaran en un estado, ¿no? Holográfico. No es tan terrible, ¿no? Como lo sentimos desde aquí. Quiero decir, cuando alguien a quien queremos se va, para nosotros es muy duro porque no tenemos esa conciencia, ese recuerdo de que lo pactamos, de que así debía ser por alguna razón. Para nosotros es muy difícil, pero no es tan terrible para el que se ha ido, ¿no? Es importante tener este concepto para que al menos el sentimiento sea un poco más liviano.
Claro, claro. Y que les acompañemos a morir como hemos acompañado a otros a nacer. Volver a poder entrar en contacto con esos ritos, que bueno, obviamente no es lo mismo, ¿no? A nivel emocional, a nivel sensación, pero cuando llegan son momentos en los que la vida nos está invitando a trascenderlos juntos. Entonces, si tenemos la oportunidad de estar juntos o no, o a la distancia, ¿no? Como red, como grupo de amigos, como grupo de familia, ¿no? Como quienes le amaron y le conocieron, esto de la gran costumbre de rezar una misa, ¿no? En realidad es eso, es tenerlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, desde una energía que afluya esa frecuencia a ese ser, ¿no? A esa alma. Eva, te pregunto y ya enseguida vamos a pasar también a las preguntas de la gente que nos está viendo, pero quisiera saber si te ha dado algún caso en todas las personas, ¿no?, que has acompañado en tus consultas, en que quizá haya alguna persona que se haya apegado o haya dependido excesivamente de intentar mantener ese contacto con mucha frecuencia, precisamente por esto que decíamos, porque le haya costado mucho asimilar la pérdida o aceptar que ya no esté. Hay que tener cuidado con eso, es decir, puede llegar un momento en el que se vuelva de alguna forma algo adictivo para las personas que quedan aquí en el plano terrenal. No he tenido un caso así, no recuerdo haber tenido un caso así un poco, no. He tenido casos tal vez más como de índole de que empiezan a ver en mí un poco como a la conexión con esa persona, ¿no? Y ahí también, ¿no? Llevo un poco, muestro más mi energía humana, la que no está en ese momento en conexión, como, bueno, ¿no? Porque también es importante saber que los mediums somos seres humanos idénticos, o sea, digo, no hay nada de especial, porque la mediumnidad es una capacidad que está en todos nosotros porque son las capacidades del espíritu. Pero bueno, sí es real que pueden darse casos, más que nada tal vez en personas con cierta sensibilidad, que empiezan a tener como cierto fanatismo o tendencia a percibir como que está siempre esa persona, ¿no? Como a desordenar un poco, y es esto que digo, el vínculo con el duelo, que me parece una pieza clave cuando hablamos de mediunidad. No podemos tocar la mediunidad sin tocar la palabra duelo, la instancia humana tan profunda, tan honda y tan grande, porque el duelo no termina. Y eso es algo que nosotros pensamos que el duelo dura, ¿no? Un año, 5, tratamos de cuantificar algo que cada año se renueva con nosotros, porque cada año pensamos, si esa persona estaría, ¿cómo sería? ¿Cómo sería nuestra vida si esa persona estaría? Y ese es un ejercicio que quienes duelamos sabemos que lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso que se perdió lo que se sigue duelando. Incluso las posibilidades futuras, las posibilidades que no se han dado. Entonces, yo creo que lo importante cuando hacemos mediunidad o cuando tenemos una sensibilidad mediúmnica es recordar esa pieza y ese espacio que falta, esa ficha que falta. No dejar de verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda también a la persona a que quizás viene a la consulta en busca de una sensación de absoluto, ¿no?, reparación, y va a tener un momento de absoluta reparación. ¿Por qué? Porque va a sentir que le vuelve a escuchar o que lo percibe o que lo que está diciendo es exactamente lo que ella pidió, ¿no? Pero después cuando eso se termine y esa sesión se cierra, la vida vuelve a ese lugar vacío, ¿no? Yo te escucho, Eva, y realmente no quiero decir que me pone triste, porque no es tristeza lo que siento, sino que, bueno, comprendo que es muy difícil aceptar cuando alguien a quien queremos ya no está. Hay veces que estamos más preparados, ¿no? En el caso, no sé, quizá decirte de los padres, los abuelos, de alguna forma es ley de vida y entiendes desde que naces que si por ley natural todo funciona según lo previsto, tú tienes que sobrevivir a tus padres o tienes que sobrevivir a tus abuelos. De alguna forma te sientes un tanto más preparado, pero cuando es alguien cercano, por ejemplo,
a mí, bueno, falleció una amiga mía hace unos años, ¿no? De mi edad. Es como algo tan que no prevés que pueda suceder. Entonces es muy complicado y realmente trato de ponerme mucho en la situación de las personas que te puedan estar viendo, hayan tenido una pérdida hace poco y creo que hay que tratar esto con tanto respeto. Entonces, te agradezco mucho todo lo que nos estás diciendo tan generosamente. Vamos ahora sí, si te parece, a las preguntas de las personas que nos están viendo. Tenemos muchas, vamos a ver cómo podemos hacer. Marinera57 te pregunta otro tema bastante bueno que hay que tener mucha empatía. ¿Qué pasa cuando un familiar se suicida? A mí me gusta pensar, o dentro del criterio que tengo, y también por cercanos que se han suicidado, em, que es una muerte, es una de las tantas muertes, ¿no? Es como tendemos a tenerla en otro lugar, quizás más en sombra socialmente, y creo que la solución o la búsqueda de darle luz a eso es hablar más sobre salud mental, más sobre qué pasa con una persona que empieza a vivir un desequilibrio, o sea, qué tipo de red hay, ¿no? Qué tipo de sostén se da. Pero bueno, esto desde el paradigma de esta dimensión, ¿no? O sea, es una muerte más, porque si vemos las estadísticas y los números, ¿no? Y creyendo que no es una muerte más, es como seguimos poniendo en sombra un conflicto que tenemos, ¿no? Pero por otra parte, en ese más allá, no todas las almas se condicionan, o sea, no todas las tipologías de muerte condicionan el proceso del viaje del alma. O sea, una persona puede morir tranquilamente en su cama y realmente al otro lado no estar bien por otras cuestiones que tengan que ver como con su proceso de conciencia, con su proceso de contacto con ese más allá. ¿Mm? Y tal vez una persona que se suicida puede encontrarse bien al otro lado. ¿Bien? Sí, porque esto es como una creencia general, ¿no? Que la muerte por suicidio genera como cierto bloqueo en ese camino, en esa Aprovecho trascendencia. para preguntarte también relacionado con esto, Eva, cuando alguien se suicida, ¿es también algo que su alma pactó previamente o de alguna forma sería al revés, sería más bien que no, por cualquier razón su alma no puede desempeñar el papel que tenía previsto desempeñar en esta encarnación y por eso decide marcharse así? Mm, nunca es igual, te voy a decir lo que escucho. Nunca es igual, o sea, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros va tomando decisiones en ese camino evolutivo. O sea, la vida no está escrita, sino como que hay múltiples destinos que pulsan y que nosotros desde ese libre albedrío vamos tomando. El suicidio es como una renuncia, ¿sí? Y dentro del paradigma del mundo del ego es es el miedo incluso a morir. Porque hay una falta de conexión con la esencia de la vida, por lo cual se llega, ¿no? A esa instancia de elegir el ámbito de la muerte. Gracias, Eva. Vamos con más. Por ejemplo, Lee Pereira nos cuenta qué pasa cuando tu mamá tiene cáncer y no hay cura. Los médicos ya le dijeron que no puede hacer nada. Todas estas preguntas, de verdad, gracias a todos y a todas los que nos estáis viendo por compartir. Sabemos que son temas que generan muchas veces dolor y bueno, que podáis sentiros en un entorno seguro como para compartirlo aquí con nosotros en Mindalia y con Eva Espina es genial. Gracias. Yo quiero agrandar un poquito esa pregunta. Cuando sabemos que alguien con quien, a quien queremos o con quien compartimos, por alguna razón, por alguna enfermedad, por cualquier cosa, le queda poco tiempo para trascender, para irse. Tú nos decías que en el momento de la muerte podemos hacer un acompañamiento, podemos hacer de alguna forma un ritual, ¿no? Que ayude a esa alma. Cuando aún no ha fallecido, pero sabemos que va a suceder pronto, también podemos hacer ese acompañamiento, podemos prepararla para ese cambio.
Claro, claro que sí. Creo que un proceso de enfermedad es un momento y un proceso de aprendizaje para todos quienes están acompañando a esa persona. Eh, yo creo que cuanta mayor conciencia y verdad haya en el proceso, mejor, ¿no? O sea, que la persona tenga conocimiento de su diagnóstico, pueda elegir, pueda decidir qué quiere, pueda tener las conversaciones que quiera tener y pueda tener esa instancia de despedida consciente, es muy doloroso, pero a la vez es una oportunidad en la cual es como si nos dijeran, bueno, queda este tiempo, ¿no? Es como saber que hay un tiempo, porque a la vez hay un tiempo para todos. Sin embargo, la distinción de o sea, lo diferente es, ahí lo están sabiendo, ¿no? Y, y bueno, y eso, que pueda elegir. Gracias, Eva. Vamos con más. A ver, por ejemplo, ay, es que tenemos tantas. Rubio Mar dice, cuando alguien tiene el don y no lo utiliza, no lo usa, no lo potencia durante su vida, ¿tiene alguna consecuencia? Es una decisión, no sé si consecuencias, pero sí hay que recordar que todos los talentos que traemos al planeta, sea cual fuese, están para ser compartidos. Nuestras capacidades son para ser compartidas. Entonces, hay algo que te estás quedando cuando no lo das, ¿no? Y en algún punto hay algo de tu propio ser y de tus propios talentos que no estás permitiendo que brillen. Entonces, ¿por qué impedir que esa luz brille a través tuyo? Vamos con Elemental Shock, que dice, los animales, con los animales pasa igual que con con los humanos cuando mueren. Sí, 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 ellos también se comunican. Obviamente que ellos tienen otras misiones, tienen otra frecuencia también en sus cuerpos. Muchas veces están también como guías espirituales nuestros, asistiendo tanto en el plano del más allá como en el plano físico. A mí Sí, por eso hay que darles lugar. Que a mí esto me pone contenta. Yo tengo ahí a mi perrito que yo creo que no se está entendiendo y a mí esta respuesta me pone muy contenta. Vamos con más. Pérez Claudia 12 te dice, ¿puede haber almas que se nieguen a la comunicación? Y también te preguntas si existen espíritus malos. Sí, hay almas que se niegan a la comunicación, hay almas que están muy agarradas a su yo egoico y son las que más mala prensa tienen, ¿no? Y por otra parte, si hay espíritus humanos, eso no me queda Humanos clara la no, pregunta, malos, pero malos. nosotros Si somos... puede haber espíritus malos. Ah, mal. Bueno, espíritus humanos. Eh, no, pero sí. O sea, lo que quiero decir con esto es, existe en este universo la dualidad. Entonces sabemos que en la Tierra, en el planeta, hay personas que hacen bien y hay otras que no hacen el bien, ¿no? Ni lo vamos a nombrar para no darle prensa. Pero esa inteligencia, esa expresión, muchas veces cuando pasan al más allá, quedan un poco congelados en esas experiencias, quedan un poco densos los cuerpos. Por eso la representación de las llamas del infierno tienen que ver con un proceso alquímico que esas almas tienen que atravesar para poder quitarse como cierta densidad de esos cuerpos. Pero recordemos que si nosotros juzgamos esto es bueno, esto es malo, estamos haciendo lo mismo. Entonces, detrás de todo error, de toda incluso malicia, hay alguien o hay un ser o hay una inteligencia buscando amor, buscando recordar quién es. Entonces, es una tarea a veces no sencilla, pero realmente va de eso. Eva, tenemos muchísimas preguntas. Me encantaría que podamos responderlas todas, pero se nos agota el tiempo. Voy a leerte al menos una más. Dice Katia Alderete, ¿cómo reconocer si uno es llamado o invitado al contacto mediúmnico? Si sos llamada o llamado desde un lugar en el que tú tienes que hacer la comunicación, te vas a dar cuenta porque las señales se repiten, ¿no? Es como tal vez escuchás el llamado
bueno, pero para esto hay que tener también cierta práctica. Lo que quiero decir es como te vas a dar cuenta. Si tenés que comunicar, te vas a dar cuenta, porque no es algo normal en la materia y vas a notar que se repite. Ahora, si lo que vos pensás es el llamado de un familiar, de un ser querido, y no sabés si en realidad tendrías que ir por una sesión o no, la clave está en las pequeñas señales que te van llegando a través de su ser, que puede ser que escuches la canción que le gustaba, que aparezca la fecha de su cumpleaños y aparezca una foto, no sé, esas sincronicidades. Hay una frase hermosa que un amigo me dijo una vez y a mí me quedó y siempre la utilizo y es: sincronía es destino. Entonces, si eso sigue apareciendo y si vos sentís el llamado, te aparece la idea, bueno, la tercera, ¿no? Eva, muchísimas gracias. Me ha encantado que puedas estar aquí. Hemos hablado, yo creo, de un tema súper interesante y espero que hayamos podido también ayudar a algunas de las personas que nos están viendo. Por favor, vuelve pronto y hagamos una parte 2 de esta charla. Sí, sí. Encantadísima y agradecida a Mindalia y a ti por este encuentro hermoso. Y gracias a todos. Gracias a ti, gracias, como dice Eva, a todos vosotros y vosotras. Un día más ha sido un placer. Volvemos a vernos aquí en otro directo de Instagram a las 11 de la noche, hora España, es decir, en 1 horita y media. Os mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Chao. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.